Síntesis de conclusiones del libro Expulsiones al filo del sistema de Saskia Sassen. La principal dinámica es la expulsión de diversos sistemas que están en juego, como es el económico, lo social, lo biosférico, que es prácticamente la entera sustentabilidad que queda relegada. El paso del keynesianismo a la era global de privatizaciones, desregulación, fronteras abiertas han llevado a una dinámica como subproducto que atrae a la gente a los corazones vitales, centros urbanos, barrios, también localidades rurales, a otra dinámica que empuja a la gente hacia afuera. Ese pasaje de la incorporación va ahora hacia la expulsión. Podríamos describir las formas de capitalismo emergente en relación con capitalismos más tradicionales, decir que su característica expansiva es la de una economía de mercado con una descripción por demás vaga y parcial, pues la mayoría de los mercados son controlados por grandes empresas corporativas. La diferencia entre el capitalismo avanzado de hoy y las formas más tradicionales de capitalismo de mercado es la característica de acumulación cada vez más primitiva, la complejidad y el progreso técnico que quedan como causa de una simplicidad brutal. Explica Saskia Sassen el caso de Inglaterra. Se reconocía como una economía predominantemente rural, que en realidad la lógica dominante de la economía política ya era el capitalismo industrial, va restando presión sobre el estado del bienestar y fue teniendo su descomposición gradual a través de la presión de las nuevas tendencias, de las nuevas dinámicas de producción capitalista, que sin ir muy lejos, esto se replica en la localidad. Viendo el vértice de la zona metropolitana Culiacán-Nabolato, la concentración de la propiedad agrícola es visible en las magnitudes en que los predios agrícolas, menores subdivisiones, se van agrandando, se van convirtiendo en unos cuerpos más grandes, o sea, los propietarios de ser pequeños productores los va absorbiendo solamente un productor muy grande. Esta gentrificación se debe al poder de compra de grandes flujos de efectivos derivados de las actividades según Implan. Recordar que las tendencias subterráneas, conceptualmente invisibles, portan transversalmente los significados y los conceptos familiares con que explican las economías y sociedades. Estos resultados materiales son determinados en parte por instrumentos específicos y con frecuencia complejos, incluso para expulsiones elementales que los apartan cada vez de la incorporación de crecimiento de las clases medias. Sassen presenta la evidencia de la caída del estado de bienestar, estando ligado al deterioro también sindical, que solo quedaron algunos remanentes de los países socialistas, pues los supuestos keynesianos, igualitarios, de la base nacional que subyacía en ese proyecto, el de construir una sociedad justa, empezaron a desmoronarse hacia finales de siglo. Inicia así pues una etapa donde los corporativos se liberan de toda restricción independientemente de la legalidad que conlleve, recordando que adquieren la capacidad de perforar las normas y restricciones de las propias gobernanzas que anteponen los gobiernos nacionales. Cualquier oponente al lucro desmedido es desfasado o expulsado. Solo queda la regulación excesiva y los programas de los países socialdemócratas de cuidar a sus ciudadanos. Finalmente contraen el espacio económico de los países en favor de una rentabilidad corporativa con sencillez brutal. La llamada limpieza económica, que consta de la expulsión rápida y masiva de las clases medias y modestas de empleos, servicios sociales y cada vez más de sus viviendas. Esta creciente inclusión social y económica para personas promedio empiezan a perderse. Dicha libertad de movimiento de maniobra global les permite ignorar e intimidar a gobiernos nacionales. Cada vez más instituciones internacionales imponen a todo el mundo el cumplimiento de sus agendas. Por dar ejemplo, los gobiernos occidentales, los centrales, el Fondo Monetario Internacional, instituciones internacionales afines, ahora hablan de la necesidad de reducir las deudas gubernamentales excesivas, es decir, los programas de bienestar social excesivos y la regulación excesiva. Contiene la promesa implícita de que si pudiéramos reducir esos excesos, volveríamos a la normalidad. La complejidad es parte de una condición más difícil de entender y más fácil de filtrar la impunidad. El evitar los impuestos de las grandes empresas y sus excesivas apropiaciones para proyectos dudosos que van desde guerras y rescates de bancos hasta los acaparamientos de, habíamos dicho, hiperbeneficios. El potencial global de estos instrumentos para crear devastación es enorme, más allá de las finanzas, de la tensión entre instrumentos complejos y los resultados elementalmente brutales.
ambientales. Extrae de todo estos casos justapuestos de las formas actuales de constituir el espacio económico, un despliegue de formas complejas de conocimientos y creatividad que con demasiada frecuencia trae consigo robustas ganancias y brutalidades asombrosamente elementales. Digo esto sobre el espacio de la economía corporativa. Otro espacio involucrado, vamos a llamarle así, las universidades, se reposicionan cada vez más al servicio de la lógica dominante que organiza el espacio económico y se educa por pensamiento crítico o adiestramiento para el trabajo. ¿Qué puede suceder todavía en el futuro? Bueno, un ejemplo grande sería la innovación financiera avanzada, que es capaz de cortar transversalmente una variedad de sectores económicos y someterlos a su propia lógica, cualquiera que sea su contenido, desde deudas intangibles hasta grandes edificios. O dos, podría ser el aumento de la escala global de nuestra destrucción ambiental, que vuelve como boomerang a través del mundo y afecta lugares y flujos que nunca contribuyeron a esa destrucción y posiblemente. Sakya Sassen concluye con una geografía de la destrucción. Esta geografía de la destrucción lleva a dinámicas complejas. Estas son relativismo, transversalidad de los fenómenos, acumulación de los efectos, las conceptualizaciones subterráneas y por lo tanto el capitalismo derrumbando un estado de bienestar y por último la dignidad. Este corporativismo lleva a un capitalismo de avanzada que se diferencia del capitalismo que habíamos vivido anteriormente, antes de los 80, porque el capitalismo anterior todavía llevaba una maquinaria donde producía infraestructura para reproducir la mano de obra. En este caso ya solamente es un ente que intenta reproducirse por sí mismo. Dinero compra dinero y empieza a generar a sí mismo con esta reproducción insensible políticas financieras basura, es decir, de la reproducción del crédito solamente por reproducir el dinero, pero no precisamente fincado para crear y producir tal humano más productor. Condiciones extremas a través de esto entonces, ¿por qué? Porque no tiene freno y son económicas primero que nada, sociales, políticas, biosféricas y aquí también empiezan a entrar unas conceptualizaciones subterráneas. Sassen se refiere a que estos conceptos subterráneos son particularmente difíciles de detectar, o sea, son acciones que vienen sucediendo por este capitalismo de avanzada, que donde el capital financiero se reproduce infinitamente solamente por reproducirse, pero crea condiciones y efectos adversos económicos, lo social, lo político y lo biosférico que no se alcanzan a ser visibles o no nos alcanzamos a persuadir de que está sucediendo algo que no sabemos si es de esta época o era algo que venía de épocas anteriores y que se viene acumulando. Estas dinámicas específicas que le llamamos pues conceptos subterráneos. Y asimismo ya en el capitalismo de avanzada se regresa y crea formaciones predatorias, o sea, lo que decíamos ahorita, dinero compra dinero, dinero no compra bienes, solamente dinero para comprar dinero. Esto genera élites políticas, una mano de obra precaria, mercancías en sí que no son visibles, son mercancías tangibles e intangibles y pues decíamos sistemas de producción precarios. Gracias.